Hola, hola, qué gusto, qué bendición y qué alegría poder compartir con ustedes en este nuevo día, primer viernes de Cuaresma, este que ya se conoce normalmente en la liturgia como viernes después de la ceniza. Es claro que estamos en un tiempo de adaptación, en un tiempo de cambio. En la liturgia de la palabra de hoy, pues nos pone de manifiesto una pregunta o empieza con una pregunta. Dice que se acercan algunos fariseos y demás y discípulos de Juan el Bautista a Jesús y le dice: ¿por qué no ayunan tus apóstoles? ¿Por qué no ayunan tus discípulos? Hoy podríamos hablar en contraposición o hacernos una pregunta a nosotros. ¿Por qué, por qué ayunamos? ¿Por qué ayunamos? Y hago esta énfasis y esta reflexión porque hay que entender que en el trasfondo de la experiencia de la vida cristiana, todo tiene que tener un sentido que enriquezca nuestro llamado espiritual. Hoy, pues, justamente, incluso nosotros mismos, o a veces personas que no están dentro del ambiente de la fe, se preguntan: "¿Pero para qué abstinencia de carne? ¿Por qué dejan de comer carne? ¿Por qué tienen que ayunar? ¿Cuál es el sentido de esto? Eso no tiene ningún sentido". Bueno, la explicación más propia del por qué estamos llamados justamente a abstenernos de la carne y demás, se la voy a dejar en los comentarios, un video del hermano Anuar Tapia Lacat, que explica muy bellamente por qué justamente la iglesia adquiere esa tradición, esa costumbre de, pues, no comer carnes rojas, bueno, o de animales terrestres durante el tiempo de la Cuaresma, aunque hay que hacer una salvedad importante. La abstinencia es una invitación cristiana, es algo que la iglesia nos propone vivir, no solamente durante los viernes de Cuaresma, sino más bien durante todos los viernes del año. Pero no voy a hacer ningún spoiler, voy a dejarles el video para que lo busquen y de paso, pues, se suscriban si no lo ha hecho el canal de Anwar, que verdaderamente nos genera muchísima formación y nos permite conocer mucho más de la iglesia de maneras muy bellas y muy concisas. Y bueno, decía entonces que normalmente hoy se vuelve tal vez a ese hasta contradictorio o sin sentido el hecho de abstenernos o el hecho de ayunar. Máxime que igual, atendiendo a las leyes del mercado, pues normalmente durante la época de Cuaresma es normal que ante la mayor demanda, porque el pueblo católico, pues normalmente ya come un poquito más atún o come más enlatados o pescado y demás, o mariscos, los precios de los mariscos suelen subir un poquito más, pero bueno, ya eso no atañe propiamente a la experiencia de nuestra fe. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué nosotros justamente ayunamos? ¿O por qué es importante que cada uno de nosotros, pues, justamente tenga estas prácticas de abstenerse y demás? Porque verdaderamente hoy es interesante muchas mentalidades o muchas cosas que se van difundiendo. La primera de ellas decía, por ejemplo, leía en un blog, obviamente pues justamente una publicación donde hablaba el tema y decía una persona: de ahí sí, está bien, se abstienen de comer carne, pero igual se emborrachan. Así son los católicos. Y bueno, hay un dolo bastante fuerte ahí y demás, porque verdaderamente tampoco es en ningún momento la iglesia dice que se debe sustituir la carne por licor, ni mucho menos. Entonces, ¿por qué la abstinencia? ¿Cuál es el valor de la abstinencia? Es esa capacidad del hombre de saber, pues, manejarse ante sus deseos, ante sus apetencias, ante todas esas cosas, y recordar de una manera muy fuerte que el hombre, el ser humano, fue puesto por Dios para administrar la creación, para tener un señorío sobre la creación, siempre justamente en función de lo que Dios quiere y lo que Dios enseña en función de la vida del ser humano. Por eso también se ha hecho mucho énfasis, aunque ahí había un poquito de discordancia en ciertos temas entre muchos católicos sobre esta famosa ahorita pastoral ecológica, lo que fue todo el fenómeno de Laudato Si y el cuidado de nuestra causa común. Pero bueno, evidentemente, pues por ahí partimos de eso, el señorío que debemos de tener nosotros ante lo que nos rodea, ante nuestra creación. Porque obviamente, por ejemplo, en ninguna parte de la Biblia dice que tomar sea malo. Pero cuando es el licor el que toma posesión de mi vida y justamente, pues, me domina, ahí ya tenemos un problema. No dice en ningún momento que no debamos comer carne de animales, pero cuando
me adentro en el tema de la gula y todo tiene posesión de mí, pues ahí estamos enfrentando una situación muy complicada. Entonces, eso significa el abstenerse y el ayuno, el entender en primer lugar que yo tengo que tener control de mis pasiones, control de mis emociones. ¿Por qué? Porque evidentemente esas son las que me alejan de Dios. Y entonces no deja de tener el Dios señorío que en mí me ha dado a mí para crearme a su imagen y semejanza, y empiezo yo a dejarme dominar, aunque quiera decir que no, por muchas otras cosas. Lo mismo pasa ahorita con el tema del cuerpo, el tema de la sexualidad, o sea, creemos nosotros que tenemos el control cuando es más bien la circunstancia, lo material, lo que tiene control de nosotros. Entonces, desde ahí es importante el ver el sentido propio de estas prácticas, no como algo que tengo que hacer porque sí, si no tengo que confesarme y demás, no, sino como una preparación espiritual para poder verdaderamente acercarme más a la santidad. Y también entendiendo que lleva un trasfondo más profundo, porque igual, porque ¿qué sentido tiene que yo ayune? ¿Qué sentido tiene que yo haga ese tipo de prácticas cuando no me acerquen a Dios de ninguna manera? Que ahí es donde entra también y toma mayor profundidad la primera lectura tomada del libro de Isaías, de la profecía de Isaías, que dice, ¿cuál es el ayuno que le agrada a Dios? Que es ese ayuno que me permite poder acercarme más a las demás personas, que me permite buscar la justicia, ayudar al necesitado, a ser más amable, a ser más amoroso, a ser una persona de mayor bien. Porque bien, o sea, digamos, un ayuno sin caridad no es un ayuno, es una dieta. Pero también, por otro lado, el hecho de que yo ayude tiene que llevarme a entender que aquella persona que estoy ayudando, que está a mi lado, es reflejo del Cristo sufriente, del Cristo que durante este proceso se preparará para poder entregarse por nosotros. Y ahí sí, todo lo que vemos, todo lo que actuamos y todo lo que hacemos termina de tener un sentido en función de mi propia santificación, recordando incluso que tal vez no tal vez en esas situaciones de carencias, pues, físicas o materiales, en el que yo al hermano me encuentre yo, pero Dios sí me ha sacado a mí de muchas carencias y deficiencias espirituales, de mis pecados que me alejan de Él, de mis egoísmos, de mis rencores que me roban la paz y me roban la alegría. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a valorar todo ese sentido y darnos cuenta de que durante estos 40 días, de una manera simbólica, estamos también reflexionando, como dice porque el texto del Evangelio dice que los discípulos de Jesús no ayunan porque están con el novio, pero en la cuaresma la iglesia nos recuerda que durante esos 40 días el Señor se nos será arrebatado e irá al sepulcro. ¿Para qué? Para nuestra salvación. E incluso también por eso, y eso es un dato adicional y es un esquema muy importante, por eso también el miércoles de ceniza empieza, mejor dicho, me explico, por eso en el miércoles de ceniza empieza la cuaresma. No ¿Por qué? Porque para computarizar los días, para que el cómputo de los 40 días, no podemos tocar los días domingos. ¿Por qué? Porque los domingos, bajo ninguna circunstancia, pueden ser un día de ayuno. ¿Por qué? Porque es el día más bien del encuentro con el Señor en la Eucaristía. Por eso, inclusive litúrgicamente, cierto, habrá ausencia de gloria, habrá ausencia de aleluya. Pues obviamente se invita a que en algún, si el sacerdote lo tiene bien y lo considera oportuno, se omita el rito de la paz. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que estamos viviendo es un tiempo de preparación, pero el día domingo siempre va a ser un día de fiesta porque recordamos nuestra Pascua semanal. Pero entonces volvemos a eso, o sea, es entonces entender que lo que hacemos tiene que llevarnos a un trasfondo y una fortaleza espiritual. Igual, ahorita hay otro tema que también se da mucho, y bueno, hay circunstancias diversas, por ejemplo, con el tema de la abstinencia, hay gente que por libertad y porque lo consideran bueno para su salud o por su buena o por decisión de vida, pues dejan de comer o han dejado de comer carne. Entonces ahí ya no hay abstinencia porque la abstinencia es todo el tiempo. Ok, ahí también hay una invitación para complementar estos ayunos y estas abstinencias de entonces dejar por un lado el celular, dejar de comer por ese tiempo lo que me guste o dejar de salir en, qué sé yo, si no, normalmente voy al cine todos los viernes, un viernes no ir al cine. O por otro lado, bueno, si normalmente los viernes voy a jugar fútbol, pues bueno, abstenerme durante este tiempo y convertirlo en algo que me impulse o que me permita fortalecer propiamente mi santificación.
Y por último, y ya con esto termino, tener en consideración que nada que sea ya un llamado fundamental para la vida de la fe puede convertirse en una abstinencia o en un ayuno justamente del Cuaresma. Me explico de otra manera. Ahorita está volviendo a circular porque siempre circularán esos famosos mensajes de los ayunos que propone el Papa y de todo eso. Dos indicaciones importantes ante eso. La primera, el ayuno de carne siempre sigue manteniendo. Ya si usted no come carne pues justamente ya es una decisión, opción de vida o por temas de salud, pues ya es un tema personal, pero a nivel de la iglesia universal en general, la abstinencia de carne y de pollo, de res, de cerdo durante los lácteos y demás, durante este tiempo se mantiene. Y ahora, si uno lee los famosos ayunos que propone el Papa o lo que dice este documento, la mayoría de cosas son situaciones que como cristianos deberíamos de vivir en todo momento, no solamente durante la Cuaresma. El buscar el bien del otro, el buscar el saludar, el ser amable, el ser amistoso, el colaborar, el vivir mejor las celebraciones, todo eso es algo que no es únicamente el tiempo de Cuaresma, es un tiempo o es algo de toda la vida del cristiano. Entonces tampoco nos dejemos engañar por ese lado. ¿Por qué? Porque al final el sentido de todo esto al final es esa conversión necesaria para cada uno de nosotros. Entonces, más bien, hagamos propias estas actividades, pero como algo que tiene que ser de nuestra vida, que debe de nacer de nuestra cotidianidad. Entonces, pidámosle al Señor verdaderamente, y como decía el Salmo 50, que es el que hemos venido ahorita también proclamando, el miserere del rey David, reconozcamos nuestros pecados y que nos sabemos muy necesitados de Dios. Y en esa manera y en ese sentido, poder nosotros dar un testimonio real y verdadero para que esta cuaresma verdaderamente tenga un sentido. Y entonces decir, ¿para qué ayunamos? ¿Cuál es el sentido? Y ver en él los resultados de una vida más cercana a Dios. Bendiciones y muy feliz viernes de Cuaresma.